Dios les bendiga, amada familia, en este hermoso día de resurrección. Porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos con Él para siempre. El Señor les bendiga. Yo soy el pastor Robert Vega de Ministerio Tiempo con Dios y aquí estoy como siempre para predicar el poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y más que nunca en este día tan especial de resurrección. Vamos a hablar hoy de la resurrección. Vamos a poner una pausa por ser este día tan especial en el libro de los Efesios. Vamos a continuar hablando del libro de los Efesios, donde lo dejamos en el capítulo 5 la semana que viene, pero hoy vamos a hablar de este poderoso hecho. Cristo vive, Él ha resucitado. Amén. Y estamos de fiesta, todos los domingos son una fiesta, ¿verdad? Porque es el primer día de la semana donde celebramos la resurrección, pero hoy se reúne toda la cristiandad alrededor del mundo para celebrar que Cristo vive. Amén. Cristo vive. Él venció la muerte y porque Él vive, nosotros también viviremos. Quisiera saludar en este momento a todas las personas que se conectan, que están viendo este video, que lo van a ver posteriormente. Dios les bendiga grandemente. Están invitados a siempre participar aquí en línea o también físicamente cuando ya abramos. Estamos en todo eso, haciendo las preparaciones para poder abrir de nuevo la iglesia. Gracias al Señor. Bueno, abrir la iglesia físicamente, pero en línea ha estado abierta. Vamos a orar para comenzar, para entregar este momento tan especial al Señor. Padre, te damos las gracias en este momento por la oportunidad que nos das. Pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú toques cada vida, que tú toques cada corazón, que tú toques cada alma, Señor, en este momento. Que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra. Aquel que esté triste, atribulado, tú lo levantes en el poderoso nombre de Jesús en este momento, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú toques, salves, sanes, libertes en el poderoso nombre de Jesucristo. Y toda la iglesia dice, amén, amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el acontecimiento más poderoso que cambió el rumbo de la humanidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un evento poderosísimo que cambió absolutamente todo. Ningún otro suceso ha sido ni será tan grande ni tan trascendental como la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy importante, iglesia, saber que la muerte y resurrección de nuestro Señor fue anunciada en el Antiguo Testamento por varios profetas. Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó 700 años antes de la venida, del nacimiento o del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Si me acompaña por favor a Isaías capítulo 53 de los versículos del 3 al 6 y después vamos a ir al 11. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Escuche que dice justificará a muchos
y llevará las iniquidades, que es el pecado, de ellos. Qué tremendo. 700 años antes ya el profeta Isaías estaba hablando de la venida. Él ni sabía lo que estaba tal vez diciendo. Era porque el Espíritu Santo le estaba revelando en ese momento la venida de nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso. Y así otros profetas. Y así como los profetas profetizaron de él, también Moisés, el primer líder del pueblo de Israel, profetizó de él. Los salmos, los salmistas también escribieron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos en Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús ya resucitado le dice a los discípulos que iban camino a Emaús: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo sobre mí lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Familia, antes de la muerte en la cruz, nuestro Señor Jesús, Él le había advertido a sus discípulos cómo Él iba a morir y por qué iba a morir. Mateo 16:21 dice que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué tremendo. Él mismo profetizó su propia muerte antes de que le pasara todo lo que le pasó. Él había venido a este mundo con una misión poderosa. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Es más, Él sabía lo que había en el hombre, porque Él conocía el corazón del hombre, dice la palabra. Pero la incredulidad, hablemos de la incredulidad de los discípulos. Uno de sus discípulos, llamado Tomás, no creía que el Señor había resucitado y dijo: no lo creeré a menos que vea las heridas, los clavos en sus manos, meta mis dedos y ponga mi mano dentro del costado donde le metieron la lanza. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, que 8 días después estaban los discípulos, pero también estaba Tomás allí reunido con ellos. Y nuestro Señor se le apareció a ellos y les dijo: paz a ustedes. Y se enfocó en Tomás y le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí en mi llaga y mete tu mano aquí en mi costado. Y no seas incrédulo, sé creyente. Bendecidos aquellos que creyeron sin ver, le dijo él a Tomás. Y yo te pregunto hoy, iglesia, amigos, amigas, ¿crees tú que Jesús sufrió, murió y resucitó para reconciliarte con Dios, para salvarte y darte vida eterna? ¿Lo crees? O tal vez todavía tienes dudas, como Tomás, tienes que ver, como dice el dicho, ver para creer. Acuérdate lo que dijo el Señor: bendecidos aquellos que no vieron y creyeron. La fe es preciosa. Y esa es mi oración: Señor, aumenta mi fe, aumenta la fe también del pueblo, para que caminemos en Él, creyéndole. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Otra escena de incredulidad fue la de los discípulos cuando iban camino a Emaús. En Lucas capítulo 24 del 13 al 31 dice que ese mismo día que el Señor había resucitado, 2 de los seguidores de Jesús iban camino a Emaús. Emaús quedaba más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén de distancia y ellos iban por el camino. Y dice la palabra que ellos iban tristes, comentando todo lo que había pasado con Jesús y la muerte y todo lo que había sucedido con Él. Pero dice que en ese momento en que ellos iban caminando, nuestro Señor se les acercó, pero Dios les tenía velados los ojos espirituales para que no reconocieran a Jesús. Y Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando?
Y dice que uno de los discípulos llamado Cleofas se le volteó y le dijo: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Y el Señor le preguntó: ¿qué ha sucedido? Y él empezó a contar todas las cosas que le habían sucedido a Jesús, que lo habían crucificado, que era un varón grande, poderoso en palabra y obras, pero que los líderes de Jerusalén, los líderes judíos, lo habían crucificado y lo habían matado. Y que ellos como discípulos pensaban que Jesús era el Mesías prometido. Pero también le dijo Cleofas que las mujeres habían ido hasta la tumba y la habían visto vacía. Y habían dicho que Jesús y que habían visto al Señor resucitado. Pero ellos todavía no lo creyeron. Entonces Jesús le dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer lo que dijeron los profetas, profetizaron acerca de mí, lo que dicen las Escrituras acerca de mí. No era necesario que yo resucitara, que muriera en la cruz y resucitara al tercer día. Y entonces ellos, pues, empezó el Señor a hablarle y a hablarle de todo el Antiguo Testamento y a decirle dónde estaba señalado todo lo que a él le sucedería. Pero dice que cuando llegaron a la casa donde iban a ir, a Emaús, ellos invitaron al Señor para que el Señor se quedara con ellos y partiera el pan con ellos y cenara con ellos. Y el Señor, cuando estaba reunido con ellos, partió el pan, lo bendijo, y en ese momento le fueron abiertos los ojos a los discípulos y reconocieron al Señor. Y dice la palabra que el Señor se desapareció en ese momento. ¡Qué hermoso! Esa es una de las pruebas cuando ellos vieron al Señor resucitado. Pero me llama la atención mucho es que solamente Dios puede abrir los ojos espirituales a las personas para que crean en Él. Solamente el Señor puede abrirle los ojos espirituales. Y yo pido todos los días en oración y le pido al Señor: Señor, abre los ojos espirituales. Salva a muchos que todavía no te han recibido. Sálvalos, Padre, para que ellos también puedan recibir vida eterna. En otra ocasión, el Señor se les apareció a los 11 discípulos y les pidió y los reprendió por su incredulidad. Mateo capítulo 16, versículo 14, dice la palabra que finalmente se les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, a los que lo habían visto a él resucitado. Ahora, ¿quiénes fueron los testigos oculares de su resurrección? Bueno, uno fueron los de caminos a Emaús, que ya lo acabamos de leer. Pero ¿quiénes también los vieron? O mejor dicho, ¿quiénes los vieron de primero? Mateo capítulo 28 del 1 al 10 dice la palabra que el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente, dice el versículo 2, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias, temblando de miedo cuando lo vieron, cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde está su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, dice la palabra. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos.
Y mientras iba, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Las primeras que vieron al Señor resucitado fueron las dos Marías. Después de ellas, por mandato del Señor, ellas les avisaron a los demás discípulos. En 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 8, el apóstol Pablo dice a la iglesia así: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido también a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras, y lo vio Pedro. Y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Es importante decir que nadie muere por una mentira. Eso es muy importante. Escuchen muy bien, iglesia. Escúchenme muy bien, amigos y amigas. Nadie muere por una mentira. Estos hombres y mujeres fueron transformados cuando se encontraron con el Cristo resucitado. Lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, la vida de cada uno ha cambiado. El que andaba en el alcoholismo cambia. El que andaba en la droga cambia. El que andaba en el adulterio cambia. El que andaba en el robo cambia. El que andaba en la mentira cambia. ¿Por qué? Porque se ha encontrado realmente con el Cristo resucitado. El que salva, el que cambia y el que viene otra vez a buscar a su iglesia. Pero estos hombres y mujeres lo dejaron todo por seguir a Cristo, al Cristo resucitado, y por cumplir la misión a la cual Él les estaba llamando en el mundo. Casi todos ellos murieron de formas horribles, torturados, humillados, despreciados, pero gozosos y llenos de esperanza, sabiendo que les esperaba una gloria eterna en el cielo. Ellos sabían que esto aquí en la tierra era pasajero y que lo más importante era seguir a Jesús. Lo más importante es seguir a Jesús. Tú que eres cristiano o cristiana, tal vez eres joven, a medida pase el tiempo y más camines con el Señor, te vas dando cuenta de que no hay nada más importante como ellos lo hicieron que seguir a Jesús. No hay nada más importante que seguir a Él, que servirle a Él y que hacer lo que Él te ha mandado a hacer en esta vida. No te estoy diciendo que las demás cosas no sean importantes, porque Dios nos las da para que las disfrutemos, pero te estoy diciendo que lo más importante debe ser Él, tu relación con Él y lo que Él ha puesto en tu corazón para que hagas en este mundo. Yo te pregunto a ti hoy, ¿qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿El primero, el segundo o tal vez el tercero? O puede ser que ni siquiera el tercero. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? Hay muchas veces que mientras más tenemos, más nos alejamos del Señor. Mientras más cosas tenemos, más ocupados estamos, más tenemos que hacer. ¿Qué te apasiona a ti? ¿Qué te apasiona en tu vida? ¿Qué mueve el motor de tu alma cada día? ¿Para quién o para qué vives en esta vida? ¿Para quién o para qué vives en esta vida? ¿Vives para Él o vives para ti? ¿Vives para los propósitos de Dios o vives para tus propios propósitos?
El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 4 del 11 al 14, hablando de ellos y de lo que estaban pasando por causa de servirle al Señor. Dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así los tenían a ellos. El diablo y la gente quería oprimirlos para destruirlos, pero nunca pudieron destruir lo que el Señor hizo. Al contrario, creció, porque todo lo de Dios crece y se multiplica. Y estos hombres y mujeres, todo lo dejaron por Él. Ellos entendieron el plan divino de Dios. Entendieron que era necesario que Jesús fuera crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitase de entre los muertos. Sin duda alguna, la resurrección de nuestro Señor a una vida corporal glorificada después de su muerte en la cruz constituye la base misma del Evangelio. También es importante saber que la resurrección es el sello de nuestra salvación. La resurrección es el sello de nuestra salvación. Sin este hecho, la fe del cristiano es totalmente vana. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 del 14 al 20 dice así la palabra del Señor. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es vana entonces la fe si Cristo no ha resucitado. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero escuchen muy bien la última parte. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho este. Aleluya. La resurrección de Cristo hecha por el Padre, por Dios, es el acto definitivo de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús para pagar la deuda de pecado de todos nosotros. Si Cristo no resucitó, como dice la palabra, nosotros todavía estamos en pecado. No vale la pena hacer absolutamente nada. Pero Cristo resucitó. Y resucitó y se presentó al Padre. Y esa es la prueba poderosa de que nuestro Dios, Jehová Dios, aceptó el sacrificio de Cristo como el pago de nuestros pecados. Y ahora nosotros, todo aquel que se arrepienta y crea en Jesús como su Salvador, tiene paz con Dios e irá al cielo a estar con nuestro Señor. Romanos 4:25, hablando de Jesús, dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Qué poderosa palabra. Para hacernos justos a los ojos de Dios. Por eso es que todo aquel que ponga la fe en Él y se arrepienta, tendrá vida eterna y tiene paz con Dios. Pero el que rechace al Hijo de Dios, lamentablemente sufrirá
las consecuencias. La Biblia dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria poderosa. Segunda de Tesalonicenses, versículo 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Excluidos estarán todos aquellos que han rechazado a nuestro Señor, porque habrán cometido el pecado imperdonable, que es rechazar al Hijo de Dios, e irán a la condenación eterna. Por eso es que es tan importante que te arrepientas y pongas tu fe en el Señor. La vida es corta. La vida es muy corta. Y cada vez que se predica el Evangelio, el Señor está dando una oportunidad para que todo aquel que se arrepienta y crea tenga vida eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Concluyo con esto. Iglesia, amigos, amigas que me escuchan, la resurrección fue el sello final de victoria con que el Señor coronó a sus hijos y abrió un camino al cielo, dando la oportunidad de reconciliación también con Él. La resurrección fue la promesa que el Señor había hecho a su iglesia. La resurrección fue también la sorpresa que se llevó Satanás, pues él ignoraba que nuestro Señor lo vencería en la cruz con este poderoso hecho. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades, que son los demonios, el diablo y sus demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que de esta manera, la resurrección de Cristo dio victoria total y absoluta a la iglesia sobre todo poder del enemigo, amada iglesia, de nuestras almas, el diablo. Él no tiene más poder que el que usted le puede dar. Si usted es un hijo y una hija de Dios, el diablo no tiene poder, ni el pecado tiene poder sobre su vida, porque usted está lleno o llena del Espíritu Santo. Ahora, si usted cede a una vida de pecado, pues entonces usted da oportunidad. Ahora, si usted todavía que me escucha no eres un hijo de Dios o una hija de Dios, escucha las palabras que dijo el Señor a Marta. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. ¿Crees esto? Le dijo a Marta el Señor. Y hoy el Señor te pregunta a ti. ¿Crees esto? ¿Creemos nosotros esto? Creemos que el Señor es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dijo el Señor, no morirá eternamente. No morirás eternamente. Porque lo que vivimos aquí es poco tiempo. Cada día se te va acabando el tiempo. Cada minuto que pasa se va acabando el tiempo. ¿Vives para Dios o vives para ti mismo? Vive para Dios. Te animo en este día a que vivas para Dios con todo tu corazón. Si eres cristiano, si eres cristiana, vive para Dios con todo tu corazón. Porque nunca fallarás. El que vive para Dios no falla. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día primeramente por Cristo, por la victoria poderosa que nos has dado, Señor. Por haber resucitado. Gracias, Señor, por tu plan perfecto y divino.
por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por tu amor, por tu fortaleza y tu misericordia. Y porque no estamos solos en este mundo, sino que tú estás con nosotros. Pedimos en este momento que tú toques el corazón y salves a muchos y los transformes para que vengan al conocimiento pleno de tu verdad. En el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén y amén. Les voy a pedir también familia, amigos, si desean seguir apoyándonos en este ministerio, aquí abajo vamos a poner la información de cómo nos pueden seguir apoyando con sus oraciones, pero también con sus ofrendas. Si el Señor toca sus corazones, pues aquí abajo va a estar la información de todo eso. Dios les bendiga grandemente y como siempre les recuerdo que no les pasen 24 horas sin que tengan un tiempo con Dios.